Bueno, como sabéis, estamos en Isaías y hoy vamos a meditar en los capítulos 3, 4 y 5. No vamos a leer los 3 capítulos, espero que los hayáis leído en casa, si no, pues poneros al día. Y el próximo domingo que venga estaremos meditando en el capítulo 6. Creo que el capítulo 6 merece una meditación exclusiva. Es el llamamiento de Isaías. Y hoy pues meditaremos en estos 3, pero si me permitís voy a leer solamente el capítulo 5. El otro día leímos el primero de los 3, hoy leeremos el último. ¿Estáis ahí en el capítulo 5? Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré ahora pues, lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por esta mañana tan preciosa que estamos disfrutando, Señor, alabándote, adorándote, disfrutando de la comunión y también recordando lo que hiciste tú en la cruz del Calvario, Señor. Señor, ahora queremos meditar en tu palabra, Señor, y pedimos que tú hables a nuestro corazón. Que tú vengas con esta palabra que, aunque es dura, sabemos que necesitamos cambiar y considerar tantas veces nuestros caminos. Ayúdanos a estar cerca de ti, Señor, como cantaba nuestro hermano Antonio, a volver a tu presencia, Señor, y estar bien pegados a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a transmitir tu palabra con fidelidad. Ayúdame a ser tu fiel mensajero en esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como sabéis, ya me conocéis, siempre me gusta pensar en alguna ilustración, en algo que nos ayude a acercarnos más a esta palabra. Y lo que vino a mi corazón fue una familia. El título, que es en el hogar, bien se podría llamar, como hemos puesto, juicio en la casa, o también cosas de familia, porque estas cosas suelen suceder en todas las familias. Como dice el refranero, en todas las casas se cuecen habas, ¿verdad? O en todas partes. Pues quisiera que lo viéramos así, desde este contexto. Yo no sé si a lo mejor aquí los que son un poco más jóvenes, si en vuestra juventud habéis sido aficionados a los cómics,
especialmente a los superhéroes, que aparte de Superman y Spider-Man, pues hay más, ¿verdad? Ese es de... Sí, cuando yo era niño lo leía. Y Roberto Alcázar y Pedrín. Vaya que sí. Pues hay un superhéroe, ¿vale?, que le llaman The Punisher. The Punisher, el castigador. No hace algunas décadas hicieron alguna película, y ahora que está de moda hacer series de superhéroes, pues han hecho también una serie que en los canales estos en línea pues sale. Pues bien, cuando mis hijos eran niños me llamaban así, el castigador. Porque ya estaban en una edad en que, bueno, pues una zurra ya no era lo más apropiado, pero a veces hacían cosas que se merecía un castigo. ¿Y cuántos de niños habréis oído en vuestras casas de vuestros padres? Estás castigado, ¿verdad? O estás castigada, hoy te quedas sin cenar, hoy te quedas en la habitación, o cualquier cosa de estas. Quisiera que viéramos en esta mañana estos pasajes, estos 3 capítulos, en un sentido como un padre que llama a sus hijos para darles una reprimenda. Imaginémonoslo, el otro día estábamos en un juicio, ¿verdad? Había un tribunal y el Señor llama por testigos a los cielos y a la tierra para decirles, para mostrarles lo que Israel había hecho de mal. En este caso es el padre que está reprendiendo a sus hijos. Cuando tenemos que aprender tantas veces la lección. Y el Señor nos trata de esta manera. Dice en Hebreos capítulo 12 que el Señor castiga y disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, es propio del Señor también hacer estas cosas. Así es que vamos a ver con esta ilustración, ¿vale? En nuestra mente, en primer lugar, en el capítulo 3, la primera parte es juicio en la casa. Esto es lo que encontramos en el capítulo 1, y este tiene dos partes del juicio. En primer lugar, son reprobaciones, aunque también hay una promesa. Y lo primero que dice aquí es que vais a recibir castigo. Como decía antes, el padre que llama y dice, estáis castigados. Tú y tú. Y ya sabían de qué iba la cosa. Y les explica en primer lugar el por qué. Les dice, en primer lugar, para que aprendáis a poner vuestra confianza en aquel en el cual realmente debéis confiar. Porque hasta ahora no lo habéis hecho. Por tanto, a veces el Señor tiene que hacer cosas así. Te va quitando todas las cosas a las que tú pretendidamente quisieras agarrarte, hasta que te deja completamente sin nada, para que entonces mires y clames al cielo y busques al Señor como tu único asidero. Y esto es lo que les está diciendo el Señor aquí en estos primeros versículos. Os voy a quitar la comida, os voy a quitar la bebida, os voy a quitar a vuestros héroes. Superhéroes no había en aquel tiempo y ahora solamente existen en los cómics. Os voy a quitar a vuestros héroes, a vuestros soldados, a vuestros jueces, a vuestros profetas,
Y luego sigue diciendo pues cosas todavía más malas, como los adivinos, los hechiceros y toda esta gente que habían preferido antes que al Señor. El Señor les dice, mi castigo en primer lugar va a ser que os voy a dejar sin nada, sin nada. En cambio, ya que habéis preferido la insensatez y la inmadurez en lugar de comportaros con cordura, pondré muchachitos para que os gobiernen. ¿Te imaginas? Cuando dejas a un niñito al cual le has estado acostumbrando y le has estado dando todo y lo pones como tu gobernante, lo vas a convertir en un tirano. Porque no tiene juicio. Solamente sabe lo que quiere y lo quiere ya. Porque así os habéis comportado, dice el Señor. Dejaré, dice en segundo lugar, dejaré que la opresión y la falta de respeto sean vuestro pan de cada día. Hasta el punto que cuando veáis a alguien, hasta tal punto llegará vuestra miseria, que cuando veáis a alguien que va con un ropaje un poco arreglado, vamos a decirlo así, le pediréis, por favor, que os gobierne. Suplicaréis que se hagan cargo a alguien de vosotros. Y algunos detalles más que quiero mencionaros de este capítulo, de su primera parte. Vosotros, dice, estáis hablando en contra de vuestro rey. No queréis obedecerlo y encima procedéis con descaro. Algunos decían, venga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y a ver, y realmente si existe el Señor que venga y que me lo diga si se atreve. Así es como hablaban. Estos recibirán su merecido. Os habéis dejado engañar, gobernar por gente inmadura, dice en primer lugar. Os habéis dejado gobernar por mujeres. Lo siento por las mujeres, pero es lo que está diciendo aquí. Y os habéis dejado engañar. Dice también el refranero, si me permitís una alusión más, no hay más ciego que el que no quiere ver, no hay más sordo que el que no quiere oír. Y así se comportaba el pueblo de Israel. Y nuevamente alude a una imagen de juicio. En este caso, no contra el pueblo, porque contra el pueblo ya ha cargado, como decía antes, estaba diciendo tú y tú estáis castigados. Y los va mencionando. Ahora les habla a los gobernantes y les dice que está en contra de ellos. ¿Por qué? Porque están robando a los pobres. Los oprimen, los golpean y aún usa ilustraciones tan fuertes como en el versículo 15. Dice, ¿qué pensáis vosotros que majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Está utilizando una ilustración como que los echan al suelo y le arrastra la cara por el suelo, o moliéndoles a golpes. Entonces, el Señor les dice, vosotros, los que estáis gobernando de esta manera contra mi pueblo y aún contra los más pobres, y os quedáis todas las cosas y luego las exhibís en vuestras casas como tesoro. Yo soy el gobernante celestial y yo sí voy a aplicar juicio contra vosotros. La segunda parte de este capítulo es cuando el Señor está dando algún argumento más. Y en este caso se dirige a las mujeres. Nuevamente, lo siento, luego ya hablaré de los hombres, ¿vale?
Pero en primer lugar hay unos versículos dedicados a las mujeres de aquella época. Yo espero que en todo esto podamos tomar nota todos. Pero otra frase que los padres utilizamos, sobre todo a los hijos adolescentes. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza hacer estas cosas? ¿A qué cosas se está refiriendo? Bien, si leemos la segunda parte desde el versículo 16 en adelante, le dice a las mujeres que actúan con altivez, con coquetería, sin ninguna vergüenza y haciéndose notar al pasar. En aquel tiempo no llevaban tacones altos como llevan muchas ahora, que cuando pasan por el pavimento se entera medio pueblo. En aquel tiempo llevaban zarcillos en sus tobillos y se movían y los hacían sonar para que los hombres los vieran. Y entonces los miraban con descaro, como insinuándose. Y el Señor les dice: os voy a castigar también por esto. Ese pelo tan bonito con el cual os adornáis y os ponéis tantas cosas, se os va a caer. Y no como la frase de que dice se os va a caer el pelo. No. Voy a hacer que se os caiga el pelo. Os vais a quedar calvas como castigo por toda esta actuación que con descaro estáis haciendo. Tantos perfumes que os ponéis, vais a acabar apestando. Ese va a ser mi castigo contra vosotras. Y en lugar de cinturones bonitos, vais a tener que usar una cuerda para ataros el vestido. Tampoco van a quedar demasiados hombres para seducir, porque voy a acabar con casi todos en este país. O quedarán tan pocos, como dice en el capítulo 4, versículo 1, que cuando veáis un hombre vais a ir todas corriendo para él, para que se case con todas vosotras, para que al menos os puedan dar un apellido. Este es el castigo que el Señor les anuncia a aquellos familiares de su casa que se están comportando mal. Ya vemos el resultado. A veces pensamos que vamos a hacer las cosas como decían aquellos y no nos va a pasar nada. Pero el Señor aún a sus hijos los castiga. Y no es castigar por castigar, es para que aprendan la lección. Es para que aprendan a comportarse. Para aquellos que no aprendieron la lección, les sucederán todas estas cosas. Pero qué interesante, aún en medio de toda esta reprimenda, encontramos el versículo 10 que dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Siempre hay una palabra de promesa, hay una palabra de esperanza para aquellos que se quieren comportar justamente, para aquellos que quieren reconsiderar las palabras del Padre y volver al buen camino. Así es como quiero introducir el capítulo 4, que es en el hogar hay esperanza. Gloria a Dios. Como decía el mismo David, cuando en una ocasión el Señor le dio a escoger entre 3 castigos, él dijo: prefiero el castigo del Señor, porque sé que el Señor tiene misericordia, porque sé que el Señor es bueno y aunque me trate con dureza, yo sé que al final me recibirá. Y eso es lo que hace el Padre muchas veces. Cuando estamos castigando a nuestros hijos es
porque queremos que aprendan, porque queremos que se comporten bien. Y cuando después vienen y se arrepienten y piden perdón, los abrazamos, los recibimos y aún en ocasiones les premiamos, aún después de la travesura que han cometido. Esta segunda parte son palabras de esperanza, en primer lugar, para aquellos que han aprendido. No todos en la casa son hijos malos. La oveja negra es solo una, no es todo el rebaño, aunque a veces puede salir más de una, pero hay un remanente. Y el Señor lo primero que ilustra es un árbol que ha sido cortado hasta la raíz, pero dice, volverá a brotar. Volverá a brotar, porque yo me encargaré después de ese castigo de que sea restaurado y sea recompuesto. Así, la primera ilustración que vemos es un árbol que retoña. Después de pasar este azote, aquellos que permitan la lección se les iba a permitir quedarse aún en la tierra de Israel. Todos los demás iban a ser deportados, sino muertos. Pero algunos quedarían en la casa de Israel y volverían a plantar, volverían a comer y volverían a disfrutar de esa vida con el Señor. También les dice que les llama santos. Qué curioso, a los supervivientes utiliza la palabra santos como sinónimos. Y es bastante curioso porque a veces pensamos que los santos tienen que estar como antiguamente en un pedestal, o tienen que ir todos bien vestidos y que no les ocurra nunca nada, pero a veces los santos son los que más padecen. Pero son santos porque son levantados por el Señor. Son limpiados y son restaurados por Él y son santificados por la gloria de su nombre. Por eso aquí les llama santos y me recuerda mucho a las palabras del apóstol Pablo, porque él, por ejemplo, en primera de Corintios, en el capítulo 4, describe la situación de un apóstol. Más adelante explicará todas sus penurias y cómo tuvo que sobrevivir más de una vez, cómo fue azotado, cómo fue apedreado. Y en el capítulo 4 dice cómo se comportan, diciéndole a los corintios, porque ellos ya prácticamente se consideraban reyes de su propia ciudad. Dice, sin embargo, nosotros somos vituperados, nosotros somos considerados como malas personas, nosotros somos como aquellos que desfilan hacia la muerte. Así somos los apóstoles. Y así el Señor les llama santos a los supervivientes. La limpieza, hermanos, es necesaria. Y ahora lo sabemos. Aquellas personas, tal vez sus vestidos podían estar limpios, pero sus manos estaban llenas de sangre y sus cuerpos estaban llenos de inmundicia. ¿No os ha pasado alguna vez de niños, de bien niños, que no te querías lavar? Y tu mamá y tu papá te llevó para la bañera y te lavó bien, aunque estabas llorando. El Señor va a ejecutar limpieza. Y es interesante la ilustración que utiliza el Señor en todo esto, porque dice en uno de sus versículos, en el 4, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Yo no conozco este detergente. El Señor dice que va a limpiar
con juicio y con devastación. Pero el que salga de allí saldrá limpio. El Señor se va a encargar de que salgan bien limpios de aquel lugar. Y en último lugar, hay una ilustración que es preciosa. Dice: y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Claramente es una alusión a la nube que acompañaba en el desierto mientras estaban caminando hacia la tierra prometida. El Señor nuevamente les dice: yo me voy a encargar de arroparos como hace el Padre y de protegeros. Por la noche no tendréis frío, tendréis calor, porque habrá esa columna de fuego, y por el día con esa nube estaréis protegidos del sol. Y eso es lo que hace el Papa: proteger a sus hijos y cuidarlos en el calor del hogar, bajo los brazos de nuestro Padre. Estamos protegidos y estamos bendecidos. Pasamos al capítulo 5. Al capítulo 5 lo he querido titular Un cuento antes de ir a dormir, aunque a veces hay cuentos que no te dejan dormir. Los papás y las mamás cuentan cuentos antes de que los niños se van a dormir. Pero a veces los papás son más atrevidos y les cuentan un cuento que dejan a los niños que no pueden dormir en toda la noche. Porque este cuento, en este caso que les va a contar, no es un cuento bonito. Es una canción, es una parábola en la cual el Señor quiere hacerles ver también nuevamente su comportamiento. Y lo hace, como hemos visto, a través de esta canción de una viña. El dueño de la viña prepara todo lo necesario para que esa viña le dé buenos frutos. La limpia, le quita las piedras, le quita los rastrojos, la ara, y planta allí, en esa colina donde estaba la mejor tierra que había podido encontrar. Ahí pone las viñas, las vides, y entonces después, pensando ya en esas uvas que va a producir, en una roca para que esté bien fresquita, cava allí una cueva para hacer un lagar. Y ya cuando pasa el tiempo, después de estar cuidando esa viña, esperando que llegue el día de los frutos, los cosecha, los prueba, y resulta que las uvas producen un caldo amargo. Un caldo, podríamos decir, que solo sirve para hacer vinagre, que no se puede utilizar para hacer vino. Y entonces se enfada, y se enfada mucho. Y dice: ¿ah, sí? Pues ahora te voy a abandonar. Yo te he estado cuidando todo lo que he podido. He hecho por ti lo mejor para que pudieras estar bien, para que pudieras estar a gusto. Pero parece que en lugar de sangre tienes no horchata, tienes vinagre en tu sangre. Y no voy a hacer nada más por ti, porque todo lo que podía hacer ya lo había hecho. Dice: ahora te voy a abandonar, voy a quitar toda la protección que te había puesto, voy a dejar la puerta abierta, que los animales entren, que te muerdan, que te coman, que te pisoteen. Y aún dice: voy a ordenar que la lluvia, que las nubes no pasen por encima tuyo y echen agua sobre ti, porque te has comportado de esta manera.
Yo esperaba, dice, esperaba juicio, y lo único que he encontrado es vileza en ti. Esperaba justicia, y lo único que encuentro es el clamor de las gentes que llega hasta los cielos. Por tanto, la última parte en este capítulo, el Señor proclama juicio sobre los malvados. Juicio sobre los malvados. En este caso ya no se refiere a los hijos de la casa, en este caso está hablando, y como decía antes, si antes habló a las mujeres, ahora habla a los hombres malos. Y empieza a pronunciar una serie de ayes por la que les va a caer. Dice, en primer lugar, está contra aquellos que usurpan los bienes patrimoniales ajenos, porque tantas casas y tantos campos que están acumulando, se les va a caer todo encima, y sus campos no van a producir nada. En segundo lugar, habla contra los que se emborrachan y van organizando fiestas en sus casas, fiesta tras fiesta. Dice que llegará el día en que no van a poder beber nada. Y van a ser deportados, humillados y muchos de ellos exterminados. Mientras que el Señor será exaltado una vez más por su justicia. Está en contra de aquellos que cometen pecados y desafían al Señor, como decía antes, creyendo que no harán nada. Está en contra de aquellos que cambian los términos y sus valores. Esto parece que se ha vuelto a poner otra vez de moda. A lo negro le llaman blanco, a lo blanco le llaman negro, a lo bueno le llaman malo, y lo que antes estaba bien, ahora es aborrecible. Hemos llegado al tiempo de lo que se llama la neoverdad, donde cada uno crea su propia verdad y cree en lo que quiere creer, sin importar lo que digan los demás. Pero el Señor va a cargar sobre ellos. También está en contra de aquellos que se creen sabios y prudentes por ellos mismos. El Señor anuncia en su palabra que el principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Y en último lugar, carga nuevamente contra aquellos que son campeones en beber. Decía un amigo, decía yo he ganado el campeonato de barra libre, porque no había otro deporte que pudiera practicar. Los campeones en la bebida, los que aceptan los sobornos para castigar al inocente y dejar libre al perverso. Dice el Señor, por todas estas cosas la ira de Dios se va a desatar, como si fuera un incendio sin control, y después de castigarlos personalmente, aún invitaría a un ejército extranjero a que viniera y no tuviera de ellos misericordia. Cuán terrible puede ser el castigo de Dios. Pero aún en medio de esto, tengo que decirte que aún puedes elegir. Aún podemos elegir. Después de haberles cantado las 40 a los de su familia, aún así les dice, yo voy a castigar al que se ha portado mal, pero al que sigue portándose bien lo voy a premiar. Y al que está dispuesto a arrepentirse, después de recibir el castigo, yo lo voy a coger de nuevo. Humillémonos, hermanos, delante del Rey del universo. Como dice el apóstol Pedro, el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios será exaltado. Así es que el Señor nos ayude a considerar estas palabras
y cada uno que se lleve lo suyo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?